la tormenta amenazó con acabarnos y que ha jurado su presencia hasta lograrlo, bloqueándonos los ojos para evitar abrirlos y abrazar la luz. Yo siento que nuestro pueblo es muy valiente al afrontarlo y se levanta hasta poder superarlo. Vamos mi gente, sigamos juntos sin descanso hasta lograrlo. Por nuestros niños vale la pena, por nuestros sueños vale la pena, Venezuela vale la pena. Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagámoslo diferente, que todos juntos somos más fuertes. ¡Viva Venezuela, Venezuela! Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagámoslo diferente, que todos juntos somos más fuertes. ¡Viva Venezuela, Venezuela! Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Un abrazo a toda la familia venezolana que hoy comparte con nosotros este análisis de hoy que vamos a hacer con una invitada muy especial. Se trata de Carolina Escarragil, que hoy nos acompaña, politólogo, internacionalista, además de una cantidad de atributos que tiene como investigadora, como escritora, como directora en varios espacios, entre ellos la Escuela de la Asamblea Nacional. Bienvenida, Carolina. Gracias, Olga, por la invitación. Estábamos escuchando esta canción hermosa de Omar Acedo, nos conmovió. Si ustedes se dan cuenta, tenemos corrido un poquito el maquillaje. Nos conmueve porque además, digamos que esta canción sale en un momento en el que había mucha necesidad de trabajar el tema de la unidad. Esta canción ya tiene muchos años, nos emociona porque además vamos de frente, vamos unidos, vamos mi gente, hacia un futuro diferente. Hoy vemos que la situación es diferente realmente, que esa canción y otras, por ejemplo, Levanta la cara de Omar Acedo, que es hermosa, hace 8 o 9 años atrás, fue un momento difícil en que estamos viviendo una amenaza diaria, importante, con la guerra económica, una amenaza a la estabilidad de la familia, los familiares partiendo de Venezuela por esta guerra cruel que se nos impuso, y fue un momento muy conmovedor. Y más conmovedor aún ahora mirar atrás y ver todo lo que hemos transitado hasta hoy, ese mensaje de unidad hermoso a través de la música, del trabajo de los consejos comunales, del trabajo de la militancia de los partidos de la revolución, el trabajo del gobierno, el trabajo de todos los funcionarios, el trabajo de las madres, de los adolescentes participando y construyendo un país. Hoy lo hemos ya hecho una realidad. Esta Venezuela es diferente a la de hace 8 años, a la de hace 5 años. ¿Cómo ves tú la Venezuela de hoy? Yo creo que compartes la misma emoción de hasta dónde hemos llegado y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, en ese momento nosotros nos estábamos enfrentando a una guerra multiforme, mucho más fuerte de la que nos enfrentamos con el comandante Chávez por varias razones, ¿no? A Chávez yo estoy convencida de que lo asesinan, y cuando lo asesinan él fallece en el año 2013. En ese mismo año se estaba negociando el acuerdo del G5+1, es decir, los 5 del Consejo de Seguridad más Alemania, con Irán, y eso había hecho que los precios del petróleo bajaran a niveles muy grandes. Entonces teníamos bajo nivel de los precios del petróleo, estábamos siendo producto de las medidas coercitivas unilaterales, ya habíamos sido producto de esta declaratoria de amenaza extraordinaria e inusual, y además fue una guerra multiforme, Olga. O sea, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo siempre digo que hay una guerra migratoria. Y resulta que el señor que se acaba de pronunciar, Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, en el año 2015, era el que dirigía la Oficina Internacional de Migraciones, cuando estaba toda esa guerra con Venezuela, no solamente a nivel de los medios de comunicación, con todo el tema del Miría demasiado y con todo esto, ¿no? Que fue una propaganda muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista del análisis político.
Pero también a nivel internacional, bueno, abrieron espacios, vénganse, todos los países decían, vénganse los venezolanos, tienen facilidades en nuestros países, para pocos años después empezar todo un tema de xenofobia y racismo y clasismo y oporofobia grandísimo, ¿no?, contra nuestros connacionales, con una implosión muy grande en Estados Unidos últimamente, que, bueno, tiene que ver precisamente con ese, no solamente nombrarnos a todos los venezolanos y venezolanas como parte del Tren de Aragua, no solamente desempolvar una ley de 1789. 1741, la ley del enemigo. La ley de enemigos extranjeros. Bueno, imagínate tú, de incluso antes de que se formara como república y antes de que se manejaran los partidos demócratas y republicanos, ya existía esa ley. Y ya planteaba el tema de los enemigos extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, todo eso de alguna manera forma parte de una guerra que después a nosotros nos aplicaron guerra bacteriológica también, después lo vimos con la pandemia, pero ya en el 2015 el foro de Davos estaba planificando lo que iba a ser la pandemia para el año 2020. Entonces tú veías que en el 2019 no solamente nombraban un interino supuestamente aquí para ser reconocido por 60 y pico de países, llegó a ser reconocido Guaidó, sino que además lo invitaban al foro de Davos. Entonces, bueno, todo eso de alguna manera nosotros estábamos como iniciando con esa perspectiva o con esas amenazas, ¿no? Y bueno, hoy en día no, hoy en día estamos fortalecidos, hemos superado todas esas amenazas, hemos fortalecido nuestras relaciones bilaterales, multilaterales de integración con determinados países. El ALBA se ha fortalecido también a lo que fue una vez que nos mataron al comandante. Acabamos de tener la 4ª reunión de la CELAC con la Unión Europea, pero la CELAC ha seguido también su curso. Lamentablemente destruyeron la UNASUR, pero la destruyó realmente un país, no la destruyó, digamos, toda América Latina. Entonces, bueno, hemos seguido con la integración, hemos seguido siempre con la vista hacia adelante y en algo que el presidente Nicolás Maduro hoy en día llama resistencia activa, prolongada y ofensiva permanente. Porque ¿qué es? Que nosotros continuamos nuestro día a día a pesar de todas las adversidades que se nos presentan. Así que, bueno, sí es una Venezuela diferente y nosotros creo que estamos cada vez más fortalecidos como pueblo. O sea, cada vez sabemos más que somos capaces de enfrentar lo que sea por defender nuestra matria, nuestra madre tierra, pues, ¿no? Y todos los recursos que están en ella, incluyendo a nuestro gentilicio, a nuestra identidad, y no solamente la identidad venezolana, sino que además somos un bastión para la identidad nuestroamericana, que antes no se hablaba de Nuestroamérica, se hablaba de Latinoamérica y del Caribe, pero no se hablaba de Nuestroamérica y el Caribe. Hemos logrado además fortalecer unas relaciones con los BRICS. Hay una expresión de Judy Valencia, a quien yo admiro muchísimo, que ella dice que esa conjunción que hubo entre el comandante Fidel y el comandante Chávez en el año 2004, que fue cuando nació el ALBA, se presentó también entre Xi Jinping y Putin en el año 2014, que es cuando, digamos, se impulsa todo el tema de los BRICS. Entonces, bueno, esa visión del ALBA de alguna manera se traspoló a los BRICS y hoy en día, bueno, estamos a las puertas de un mundo multipolar y multicéntrico que no existía y existe, hay que decirlo, gracias a Chávez. Porque además cuando en el 99 el mundo hablaba del fin de la historia, de la caída de los socialismos reales, de Francis Fukuyama era como que el eje principal y luego venía todo el tema del choque de civilizaciones y la guerra contra el terrorismo, pero era el hegemón el que definía todos los espacios, ¿no? Y lo vimos con lo que sucedió en Irak. Bueno, el comandante Chávez estaba escribiendo en el programa de la Patria de la Nación, que además fue decidido a nivel de la Asamblea Nacional Constituyente y luego de la Asamblea Nacional que se creó, estaba definiendo lo que era un mundo multipolar y pluricéntrico. Entonces ya hablábamos en ese momento de esa visión distinta del mundo. Ciertamente, Carolina, tú haces mención de una situación diferente. Acabas de hacer un paseo muy rápido, muy claro sobre lo que ha sido, digamos, los momentos críticos y también los momentos positivos en estos últimos 12 años, a partir digamos, de la pérdida del comandante, de la pérdida física del comandante Chávez. Ciertamente un momento muy álgido en el que Venezuela tuvo que desarrollar todas las armas posibles de la diplomacia, armas en el sentido positivo, la diplomacia bolivariana, para trabajar toda la agresión que venía digamos que de esta unión que se formó con el Cartel de Lima,
que es un cartel, era un cartel de delincuentes, no tenía organicidad, no tenía personalidad jurídica en el derecho internacional. Había una situación bien compleja en la que Venezuela fue sentada en el banquillo. Lograron de alguna manera, con la campaña y con el asedio, incluso a nivel internacional, que Venezuela estuviera en el banquillo en el Consejo de Seguridad. Y ahora la situación es diferente. Ahora es Venezuela, que además ha demostrado cuantitativa y cualitativamente cuál es la realidad, cuál es la posición de Venezuela, cómo se construyeron, digamos, las diferentes formas de agresión. Ha sido demostrado, ha sido documentado, y ahora es Venezuela quien denuncia a nivel internacional. Y es Estados Unidos quien está en el banquillo, es Israel quien está en el banquillo por todas las agresiones visibles, claras en relación al genocidio contra el pueblo de Gaza, a la agresión permanente de Estados Unidos con diferentes pueblos. O sea, este momento de la historia, la verdad está allí. Se ha logrado, digamos que de alguna manera, desempolvar la verdad, pues la verdad siempre estuvo, la verdad siempre fue denunciada por Venezuela, fue denunciada por Cuba, fue denunciada por Irán, fue denunciada por países soberanos, pero de alguna manera los medios de comunicación trataron de arroparla, el secretario general de Naciones Unidas también lo solapaba, pero ahora es una situación diferente. Sí, es una situación diferente, yo creo que porque se ha democratizado la lucha. Eso quiere decir que desde el comandante Chávez, y lo ha seguido haciendo el comandante, porque prefiero llamarlo así, Nicolás Maduro, nosotros hemos llamado a los pueblos. O sea, no se llama solamente a los gobiernos y no solamente se dice la verdad en cumbre, sino como decía el comandante Chávez, vamos de cumbre en cumbre y de abismo en abismo, pero vamos a convocar a los pueblos, ¿no? Y se le dice la verdad a los pueblos, y tú ves hoy en día lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Es el pueblo que se está levantando contra atrocidades que se están presentando, que los medios de comunicación que forman parte de los grupos hegemónicos, que forman parte de los fondos de inversión, que son los que al final tienen el capital financiero internacional, los que te definen cómo va a ser el mundo, los que te dicen en las universidades que son reconocidas a nivel internacional qué es lo que tienes que estudiar y qué es lo que no, los que te plantean una visión eurocéntrica del mundo, bueno, se han dado cuenta que hoy en día no tienen la verdad, no solamente ellos, sino que los pueblos les han dicho, mira, no estoy de acuerdo con tu posición. Yo creo que lo que sucedió el año pasado en Estados Unidos, bueno, el año pasado no, a principios de este año en Estados Unidos, cuando había estudiantes que se manifestaban en contra del genocidio en Gaza y de todo lo que estaba sucediendo, así les cerraran las universidades o así no se pudieran graduar, es una forma de defenderse frente a esa mentira que siempre le han venido contando, ¿no? Y que una representante, porque al final es una representante de Naciones Unidas como Francesca Albanese, haya hecho un informe donde haya, digamos, desglosado económicamente qué había detrás del genocidio en materia de construcción, en materia de mercenarios y de, entre comillas, seguridad, en materia de armamentos, en materia de incluso medios de comunicación, de turismo. O sea, ella de alguna manera desglosó todo lo que estaba detrás, los intereses que estaban detrás, porque al final son intereses lo que está detrás a nivel geopolítico. ¿Qué sucede? Bueno, que hay unos grupos que le interesa que haya una destrucción del mundo, que es para lo que pusieron allí a Trump, y hay otros grupos a los que no les interesa. Y esos grupos que les interesa, bueno, algunos están vinculados a los MAGA, otros no, algunos están vinculados a el genocidio en Palestina, porque están vinculados a la visión de destrucción del mundo, y eso lo tienen que hacer tomando el espacio que hoy en día le pertenece a Palestina y que se lo ha querido abrogar el Estado sionista de Israel, pues, ¿no? Pero eso tiene que ver también con una concepción de supremacismo, una concepción de estos grupos de poder económicos que quieren destruir el 80% de la población mundial, y eso no lo digo yo, eso te lo dicen informes internacionales muy importantes. Entonces, ¿cómo destruyes el 80% de la población mundial? Bueno, guerras, genocidios, todo ese tipo de cosas que además los escondes a través de los medios de comunicación. Pero resulta que, bueno, tienes países como Venezuela que dicen, no, vénganse, que ustedes como pueblo me pueden decir qué es lo que quieren plantear frente a la COP y yo, como gobierno, lo voy a llevar a la COP, ¿no? Y entonces vamos a definir a nivel de todo lo que tiene que ver con la madre tierra y todo lo que tiene que ver con la defensa del planeta, de la humanidad, etcétera, del ecosocialismo que planteamos desde Venezuela.
bueno, ¿qué es lo que además ustedes nos proponen desde sus diferentes espacios y nosotros llevarlos como parte de nuestra agenda? La agenda que vamos a proponer como gobierno. Eso lo hacía Hugo Chávez, eso lo hace Nicolás Maduro, eso lo hacen nuestras autoridades. Llevan la voz de los pueblos. Cuando tú llevas la voz de los pueblos dicen, oye, esto no puede ser una dictadura, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay un problema muy grande que ellos tienen con su visión de democracia, que es democracia representativa. Ellos están defendiendo su bloque histórico, que es su visión de democracia representativa. Son las élites las que definen sobre las masas. En el caso de nosotros es el pueblo el que define quiénes van a ser las élites, ¿no? Entonces es una democracia participativa y protagónica, pero que no se había vivido de esta manera y oye, cada vez se democratiza más. Lo que sucedió el fin de semana fue una forma de democratizar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya no depende de una jefa de calle a la que le llega la información que convoca a los demás, sino que son por lo menos 9. Que van a ser jefes de calle y que se van a compartir el poder local. El poder local, las tareas y el servicio al pueblo, porque al final tiene que ver con servir y con la solidaridad que expresamos nosotros como pueblo ante nuestros connacionales o ante los vecinos que tenemos en la misma calle, etcétera, ¿no? Entonces esa democracia participativa y protagónica siempre ha sido amenaza. Yo recuerdo que papá, y perdón que lo mencione aquí, pero Carlos Escarrá fue uno de los que impulsó toda esta lucha contra el ALCA, por ejemplo, que hace el 5 de noviembre fue que se le dijo, perdón por la expresión en televisión, pero al carajo, ¿no? Ajá. Que terminamos con toda esa visión del ALCA y él decía, el asterisco que le puso Chávez en el año 2001 en Canadá, absolutamente solo, a toda esa propuesta, porque tenía que ir por consenso, y Chávez dijo, yo no puedo hablar de democracia representativa si yo tengo, a través de mi constitución, una democracia participativa y protagónica. Entonces no estoy de acuerdo con el ALCA, pero claro, ¿qué veía el comandante Chávez? Veía que había muchas cosas detrás, no era solamente un tema de democracia representativa versus democracia participativa y protagónica, no era solamente un tema de aranceles, de libertad de aranceles o lo que fuera, era un tema de propiedad intelectual, era un tema de cómo mataban el planeta a través de las economías verdes, ¿no? Y te decían que iba a ser mucho más beneficioso, pero todo ese poder lo tenía Monsanto detrás y lo que estaba era dándote semillas transgénicas. Y entonces en Venezuela... Y pesticidas. Entonces en Venezuela generamos una ley de semillas que dijo, no, nosotros tenemos además el respeto de nuestros conocimientos tradicionales, que es algo que a nivel internacional no está aprobado porque el poder económico está en las grandes farmacéuticas que utilizan esos conocimientos tradicionales, le ponen algún aditivo químico y entonces te sacan medicamentos que te quitan el dolor de cabeza y resulta que son plantas, ¿no? Así es. Entonces nosotros como pueblo, ¿qué pasó en ese entonces? Que bueno, que nos tuvimos que reinventar, que ya no podemos comer, nos acostumbraron a comer arepas todos los días porque nos metían la harina pan a través de la propaganda en todo momento y resulta que dijimos, no, podemos comer arepa de yuca, podemos comer carne de lenteja, podemos comer otras cosas, pues no, que son autóctonas nuestras, que podemos sacarlas incluso de nuestros conocimientos tradicionales. Entonces es un pueblo diferente definitivamente y a nivel internacional también se democratizó, digamos, esa lucha. Yo quisiera, perdona que te interrumpa ahorita, pero tenemos que irnos a un descanso porque quiero hablar de nuestro camarada Carlos Escarrá en el próximo segmento. Continuamos en La Balanza. Hoy tenemos como invitada especial a nuestra querida Carolina Escarrá Gil, que nos acompaña hoy además hablando de un personaje que marcó la historia de la revolución nuestra, que fue un liderazgo para nosotros, no solamente, digamos, por toda la trayectoria que él tenía y nos demostró el compromiso de que era muy joven, a pesar de, bueno, le tocó lidiar en la Universidad Católica, le tocó lidiar en espacios donde no comprendían el pensamiento revolucionario de Carlos Escarrá, luego en otros espacios, en la Asamblea, en el Tribunal Supremo de Justicia, escribiendo, en el día a día, en la batalla de ideas, pues ha sido un referente y sigue siendo un referente
para nosotros los revolucionarios, los militantes y también para los abogados, porque ciertamente en ese espacio también deja un importante legado para pensar el derecho como una herramienta de la justicia, tal cual como dice la Constitución. De hecho, estábamos recordando ahorita, porque ciertamente él hizo algunos apuntes para el proceso de reforma de 2007, que ciertamente lo perdimos por toda la campaña que hubo, en el que había un énfasis importante en la construcción del poder comunal, porque nuestra Constitución efectivamente permite, sin referéndum, avanzar hacia la construcción del poder comunal, hacia la posibilidad del pueblo organizado construyendo el nuevo Estado. Pero en ese momento, digamos que consideraron que era importante someterlo a consulta, porque en ese momento no estaban los consejos comunales como los tenemos hoy, ¿no? Digamos que la vía para consultarlo era a través de un referéndum, que es un proceso de elección, digamos que mantiene todavía ¿cómo explicarlo? Sin que suene fuerte, pero esas son elecciones que todavía mantienen el esquema liberal electoral, ¿no? A pesar de que es una consulta. No es igual a consultar directamente al pueblo, a participar como ahora lo hacemos a través de las elecciones de los consejos comunales. Bueno, pero el caso es que él tenía la idea cierta de poder avanzar hacia la construcción del nuevo Estado, el nuevo Estado constituido por las organizaciones populares y desde ellas tejer toda la arquitectura del Estado y tener esa legitimidad realmente democrática de la que el comandante Chávez hablaba, siempre impulsó y que sigue impulsando el comandante Nicolás Maduro. Carlos Ezquerrá fue pieza fundamental en la revolución, en muchos aspectos de la vida revolucionaria. Pero hay un aspecto que yo particularmente conocía poco, que es el aspecto del poeta. Y claro, era un investigador, era un hombre con un pensamiento sublime, obviamente podía ser poeta como le daba la gana. Pero tenemos unos poemas aquí. Yo creo que tú me hables de este libro y queremos recomendarle decir dónde podemos leer los poemas en este libro hermoso. Yo creo que lo vean. Está en digital. Poemas de un baile eterno. Con Carlos Ezquerrá y contigo allí en esa foto. Faltan fotos aquí, deberían haber puesto más foticos. Deberíamos haber puesto más fotos. Fíjate, pero este es hermoso. Esa idea fue, yo era diplomática en Estados Unidos en el año 2011, en la Embajada de los Estados Unidos, y él fue a defender a Venezuela en un ataque que nos tenían por el tema de los presos que ellos llaman políticos y nosotros llamamos politizados, ¿no? De los criminales politizados. Él fue a defender a Venezuela, se quedó una semana en casa y en esas conversaciones de madrugada me dijo, deberíamos escribir un poemario conjunto tú y yo, en el año 2011, boludo. Resulta que yo no había podido hacerlo, además no estaba preparada como para sacar tampoco mis poemas al aire. Y Carlos Ezquerrá tenía dos particularidades que hacían difícil ese libro. Por un lado, su letra, que hay que traducir cualquier cosa que escriba y no es sencillo. Y por el otro lado, que él regalaba todo. Entonces él escribía un poema y se lo regalaba a alguien. De repente salía de aquí, escribía un poema y se lo regalaba al camarógrafo porque se lo diera a la esposa, por ejemplo, ¿sabes? Entonces costó mucho conseguir qué poemas de él se podían, primero traducir y después qué poemas de él se podían publicar, ¿no? Yo no tenía fuerza todavía después de tantos años, él se nos fue en el año 2012, y después de tantos años se me hacía muy difícil y le pedí a mi subdirector, que es Ali Rojas Olaya, y le dije, Ali, necesito tu ayuda. Y Ali decía, en la Feria del Libro de este año, decía que para él fue muy sabroso porque él solamente podía, con todas las actividades que tiene, solamente podía leer en la madrugada. Y él decía, pero para mí era un paseo leerme los poemas de Carlos y de Carolina, ¿no? Él hizo una selección allí. Habrá otro, yo creo que hay que incluir poemas de Luz María también, que también escribe muy bonito. Pero esa era una deuda que tenía con él, pues, ¿no? Yo me he dedicado durante todos estos años a escribir libros de él, ponencias que él había dejado sueltas, ideas que me parecía importante transmitir. En el año 2015 sacamos un libro que Edgardo Ramírez dice que es lo mejor que se ha escrito sobre poder popular,
que se llama Consideraciones Políticas y Jurídicas del Poder Popular. Así, bueno, cuando el comandante Chávez decía hay que escribir sobre Bolívar, él escribió Consideraciones Libres sobre el Socialismo Bolivariano en el año 2009. Nosotros lo actualizamos al año 2012, cuando él se fue en la Asamblea, y luego en el año 2017 hicimos una revisión profunda de ese texto también y lo sacamos con el IPASME. Ahí nos ayudó José Gregorio Linares. Pero hemos estado sacando sus artículos porque él escribía en el diario Vea. Él escribía no solamente artículos, no solamente poemas, sino que, bueno, hacía ponencias a cada rato y muchas de ellas quedaban por escrito. Entonces, del tema que usted quiera, él tiene además el análisis jurídico hilvanado de ese tema, ¿no? De política exterior, el tema de los medios de comunicación, de cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, hemos estado sacando sus libros. Yo creo que desde que él se nos fue a otro horizonte, hemos sacado por lo menos 15 libros o 16 libros. Y ha sido una tarea muy bonita. Yo no he sacado, el primer libro que saqué fue precisamente ahorita también sobre el sionismo político, pero realmente yo no he sacado libros míos, sino que me he dedicado a sacar cuestiones de él. Y lo que tú decías es muy importante sobre el tema del poder comunal, porque eso tenía que ver con un viraje, digamos, que dimos hacia el socialismo en el año 2006. La reforma constitucional fue en el año 2007. Pero yo siempre digo que el sueño de Chávez uno lo puede revisar en el Plan de la Nación 2007-2013. Y ese Plan de la Nación, no sé si lo recuerdas, empezaba por la ética socialista, o sea, empezaba por el ser humano, por el venezolano reencontrándose consigo mismo, con sus raíces y con sus valores, ¿no? Y ya después, bueno, hablábamos del tema económico, ya después hablábamos, ahí lo llamaba Chávez el poder moral. La reforma constitucional eran los cinco motores. No sé si lo recuerdas en esa época. Entonces, bueno, dentro de esos 5 motores estaba, por supuesto, el motor comunal, y era ir hacia la visión del Estado comunal. El comandante Chávez lo manejó muy bien en el año 2009 en los halos teóricos. ¿Cuál era la visión? ¿Hacia dónde íbamos? Obviamente, después de que la reforma no fue aprobada, fue un poco más difícil, pero empezaron a salir las leyes del Poder Popular. Las leyes, bueno, por lo menos 14 leyes hay del Poder Popular. Y bueno, se fue democratizando, ¿no? Todo el proceso político en el país, y hoy en día lo tenemos en uno de los objetivos de nuestro plan de la patria actual. De hecho, me hace recordar, Carolina, que en ese momento algunos estudiosos del derecho, no se puede negar que son estudiosos del derecho, aunque con una visión liberal, una visión fascista del mundo, y por supuesto con una marcada convicción en la democracia protagónica, representativa de élites, como el caso de Bruber Carías, o sea, uno de los más destacados, que se encargó de escribir cualquier cantidad de artículos en contra del poder comunal. Así es. O sea, ellos ese grupo rechazaba ya en esa época, de hecho cuestionaron cómo era posible que en la reforma se intentara construir el poder popular, cuando realmente la Constitución además sí lo permitía, solo que, bueno, digamos que como un ejercicio político se quiso consultar, pero realmente hubiésemos podido desarrollar legislativamente ya en ese tiempo sin ningún problema, porque la Constitución además tiene un mandato de la organización popular, de la soberanía directa, de la participación protagónica. O sea, todas las posibilidades las tenía la Constitución. Pero bueno, era un ejercicio también político importante de consultar. Pero este grupo no ha cesado, y en aquel momento fue muy duro con el tema del rechazo a la organización popular, porque ellos desprecian al pueblo, mucho más al pueblo consciente, mucho más al pueblo convertido en nación, porque los unen un objetivo histórico. Y bueno, hemos visto cómo en estos 26 años, en momentos críticos, no han dejado de, digamos que, elaborar, yo no puedo decirle doctrina, porque la doctrina debería ser algo sublime, pero no han dejado de elaborar tesis, por decirlo. Tesis en contra de la participación, en contra de la soberanía, en contra de la nación, en contra de la propia identidad venezolana, en contra de la posibilidad de un mundo multipolar, pluricéntrico, en contra de Bolívar. Incluso hay historiadores que se han encargado de desmitificar a Bolívar, pero de una forma no de volverlo humano y volverlo cercano, sino de destruirlo. Sí. Entonces tenemos esa situación con algunos académicos
que se encargaron efectivamente de no reconocer ni el saber popular, ni la organización, ni el compromiso histórico, ni la ética que debe prevalecer en el ser venezolano. Y ahorita me hiciste recordar que un momento en el que ellos además asumieron esa tarea de destruirnos fue justamente en la reforma que daba la posibilidad, iba a dar la posibilidad rápidamente de desarrollar todo lo que tenía que ver con el poder popular, en el que Carlos Escarra tenía además un bastión allí en ese proyecto, porque ciertamente era muy consultado por el comandante Chávez para estos temas del poder popular. Entonces, bueno, hoy fue de verdad bonito recordar esto y recordar que seguimos resistiendo a esa extrema derecha que se vale además de estos teóricos, de estos bufetes para escribir en contra de la posibilidad del pueblo de encontrarse con su propia historia, de construir una historia diferente para las futuras generaciones. Yo antes de, creo que me extendí aquí, pero antes de irnos, de irnos al próximo segmento, yo quisiera que tú leyeras este poema, porque tiene mucho que ver con todo lo que hemos vivido y lo que vamos a seguir viviendo. Este poema de Carlos Escarra. Por favor. Trataré de no... de que no se me haga la garganta. Conmovernos. Está de parto la patria. Está de parto la patria. Se oye el clamor del soberano que anuncia el nacimiento del socialismo bolivariano. Y nosotros somos parteros de la historia en la que seguimos transitando con compromiso, honor y gloria. Lo es la mujer, lo es la lucha, entrega, amor y lealtad, y lo es la juventud que rompe los muros de la indolencia para dejar correr la libertad. Lo es aquel campesino que cuida y labra la tierra y deja caer la semilla para cosechar conciencias. Lo es el obrero que trabaja con mística y dignidad, y lo es el poder popular con su compromiso social. Y todos ayudamos a la patria con unión y organización junto a Bolívar y al socialismo para que pueda parir finalmente un corazón. Carlos Escarra, 1999. Qué bonito y qué vigente está el pensamiento de Carlos en este momento. Nosotros seguimos pariendo esta patria, seguimos pariendo corazones, pariendo conciencias. Y vamos a seguir hablando un poco de esto, pero en el próximo segmento. Gracias por escuchar este hermoso poema de Carlos Escarra. Seguimos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy. Se trata de la politólogo, internacionalista y querida amiga Carolina Escarra Gil, que nos acompaña hoy, recordando además que es investigadora, además dirige actualmente la Escuela de la Asamblea Nacional, entre otras actividades. También está en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Así que de estos espacios construyendo la patria y construyendo el futuro de las nuevas generaciones. Carolina, hablamos de un tema importante. Olga, si me permites un segundo antes de la pregunta. Ajá. Papá estaría cumpliendo años el 26 de noviembre. Okay. Y el 28 vamos a hacer un encuentro en la Casa de la Historia Insurgente, si no las aprueban. Sí, sí, sí. Desde las 9 de la mañana me gustaría convocar a todo el que quisiera ir y lo vamos a llamar Tertulia para Carlos. Bonito. Para que cada quien que quiera llevar un poema, una canción, un cuento, una anécdota, cualquier cosa, pues la pueda compartir. ¿Y cómo a qué hora estaría previsto ese día? De 9 a 1 pedimos el salón. Perfecto, ojalá. Bueno, creo que después no van a decir que no pueden. Bueno, mira, Carolina, veníamos hablando muy emotivo de Carlos, el recuerdo de todo lo que aportó a la revolución, a la vida familiar, al pensamiento comprometido, al pensamiento militante, y pues los poemas también eran parte de ese aporte al pensamiento militante, ¿no? Leímos un poema hermoso donde él habla del parto que tenemos que hacer. Él estaría viendo ahora esta situación, estaría ahora con nosotros.
es muy difícil, como no podemos hablar qué pensaría Fidel, qué pensaría el comandante Chávez, tampoco podemos pensar o poder tener certeza en qué pensaría Carlos Esquerra. Pero ciertamente él estaría, digamos, satisfecho porque hemos construido desde la espiritualidad, desde el compromiso militante, la unidad revolucionaria, la unidad a la que llamó Bolívar, a la que Chávez llamó permanentemente y también puso los simientes para lograrlo, y que ahora con toda esta situación el presidente Nicolás Maduro, el comandante Nicolás Maduro, nos ha llevado a este punto del no retorno. Ese punto del que hablaba tanto Chávez, yo creo que este es el momento del punto del no retorno, o sea, este es el momento. ¿Qué crees tú que pudiera opinar Carlos Esquerra? Wow, eso está bien complejo, ¿no? Pero te puedo decir que en el año 1984, en el 83, él entró a la Sociedad Bolivariana y en el año 87 sacó un libro sobre las asociaciones de vecinos. Entonces, digamos que el sueño empezó por una visión de asociaciones de vecinos, después fue creciendo y hoy en día creo que él estaría muy contento de lo que está viendo. Para él nunca era suficiente, ¿no? Estaría viendo qué más se puede hacer, siempre que otro paso se puede dar, cómo se puede democratizar aún más. Pero yo creo que estaría muy contento, no solamente por lo que se dio el fin de semana, en el caso de las calles, ¿no? Porque ahí no solamente había gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de las calles. Pero además estaría muy contento por lo que se va a hacer el 23 de noviembre y por lo que se ha estado haciendo con esta elección de cuáles son los proyectos prioritarios para cada comunidad, y viendo que además desde el Ejecutivo Nacional se le está inyectando, digamos que financiamiento a estos proyectos, ¿no? Que son decididos por la gente. No es una élite la que decide cuál es el proyecto que le vamos a llevar a esta comunidad o cuáles son los techos de cartón que les vamos a dar antes de las elecciones, como hacían en la Cuarta República, sino que es el pueblo el que está decidiendo su destino. Y creo que ese es un poco a lo que le tiene miedo el imperialismo, ese es un poco a lo que le tiene miedo las clases que se creen superiores, eso es un poco a lo que le tiene miedo un Gruber o a lo que le tiene miedo esa, digamos, élite jurídica que siempre existió y que siempre se manejó desde las universidades y que llegó a permear espacios, porque Gruber fue constituyente en el año 99. Y yo cuando voy a las comunidades, yo doy muchos talleres en las comunidades, ahorita tengo uno sobre pedagogía de la reforma constitucional, es decir, ¿por qué tenemos que ir hacia una reforma constitucional? Y un poco obtener algunos elementos de lo que te dice el pueblo, de lo que debería estar inscrito allí, ¿no? Pero yo siempre les digo, hagan un ejercicio, revisen quiénes fueron los constituyentistas, y más del 80% hoy en día están en una posición distinta de país o en algún momento estuvieron en contra del comandante Chávez o del comandante Nicolás Maduro. Entonces, es gente que estuvo incluida, porque hubo una inclusión muy grande para el año 1999, pero que también hizo posible que hubiese algunos, perdón por la expresión, pero gazapos dentro de la Constitución, y que bueno, que se quisieron solventar en el año 2007, no se pudo porque no fue aprobado el referendo. Pero en ese momento hubo muchas cosas, no solamente, digamos, el poder constituido que se resistía a lo que venía nuevo, sino que además el comandante Chávez también lo dijo, bueno, yo estaba tan enfocado en el tema de la liberación y la paz en Colombia, por ejemplo, que no le dediqué tanto a la reforma constitucional, y por esa época fue que se liberó a esta señora Ingrid, no sé si recuerdas, a Ingrid Betancourt. Entonces, claro, hubo también una intencionalidad a nivel internacional de mantenerlo a él en este tema para después decir que él estaba, digamos que relacionado directamente con la guerrilla y que había que sacarlo de todo este tema de la paz, pero lo permitieron en esa época, porque esa era la intencionalidad. En esa misma época nos salimos nosotros de la Comunidad Andina de Naciones porque estábamos viendo cuáles eran los movimientos. En esa misma época denunciamos nosotros el Fondo Monetario Internacional, terminamos de pagar la deuda y hacemos eso. En esa misma época sacamos a la DEA de Venezuela. O sea, todo confluía en una época donde él dijo, vamos a virar hacia el socialismo, porque en el capitalismo lo que estamos haciendo es matando al planeta, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esa visión que hubo en ese momento, y ver cómo hoy en día, bueno, habiendo superado todo lo que hemos superado, habiéndose transformado el mundo, no sé si se debe decir así o no, pero el mundo es otro.
Hoy en día estamos hablando de un mundo multipolar y pluricéntrico. Hoy en día estamos hablando de la fuerza de los BRICS. Hoy en día estamos viendo la importancia que tiene la ASEAN, que tiene la Organización de Cooperación del Golfo. Estamos viendo la importancia que tiene la CELAC como para que muchos representantes de la Unión Europea que forman parte de la TAN hayan venido a Colombia a reunirse un poco para discutir algunas cosas, que no vamos a hablar que solamente el tema de la paz en la región y el tema de los pueblos, sino que también vinieron a discutir con el Banco Interamericano de Desarrollo elementos comerciales y económicos, porque también hay mucho interés en eso, ¿no? Y saben que los recursos están aquí, los recursos están en África, los recursos están en el sur global, y se han dado cuenta que no pueden seguir explotándonos, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de un mundo totalmente diferente, no solamente Venezuela, pero Venezuela es un ejemplo y siempre lo ha sido, y por eso fue la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, que hoy en día es alianza. Bueno, era una alternativa ante el capitalismo. Era una alternativa ante ese modelo depredador, y era una alternativa que venía con la solidaridad, que venía con la complementariedad, que venía con la cooperación en lugar de la competencia. Entonces, bueno, todo eso significa la revolución bolivariana, y todo eso lo construyeron personas como Carlos Escarrada, evidentemente junto al comandante Hugo Chávez, junto al comandante Nicolás Maduro, junto a toda esa gente que hoy en día acompaña al comandante Nicolás Maduro, porque entiende que ese era el proyecto de país, ¿no? Cuando ustedes revisan, y los invito de verdad a revisar el plan de la nación, el primer plan socialista, se llamó 2007-2013, que empezaba por el ser humano, también te hablaba de las cooperativas, también te hablaba de las comunidades, también te hablaba e incluso en la reforma se llegó a plantear no solamente la propiedad privada, que ya estaba, la propiedad mixta que está en la Constitución, Estado y privado, sino que te hablaban de la propiedad colectiva, de la propiedad social, te hablaban de que todo al final nos tenía que pertenecer a todos. Por eso es que si ese libro se saca en físico, si llegan algunos recursos para sacarlo en físico, hay que venderlo al precio de costo, porque todo lo demás tiene que ser socializado. La gente tiene que poder conocer el pensamiento de Carlos Escarrada, y se conoce a través de su obra, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso lo hacemos nosotros desde la Escuela de Formación Integral, Dr. Carlos Escarrada de la Asamblea Nacional. El Instagram es Eficen_AN. Y bueno, ahí tienen mucha información de las actividades que hacemos. Nosotros además hacemos talleres abiertos al público, porque cuando nació la escuela, que nació en el año 2012, el presidente de la Asamblea era el hoy en día ministro Diosdado Cabello, y él estableció que no era solamente para funcionarios y funcionarias de la Asamblea Nacional o de la Administración Pública, sino también para el pueblo legislador. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo: parlamentarismo social de calle, pueblo legislador, y democratizar cada una de las instancias de poder que tenemos. Así es. Yo no quiero que cerremos este programa sin antes hacer un análisis que también es oportuno. Hablamos, o tú mencionaste, los primeros pasos que se dio desde la revolución, desde las decisiones que tomó el comandante Chávez, para sacar de aquí, digamos, que a la estructura que el imperialismo había colocado para facilitar temas como el narcotráfico, que es la DEA. La DEA ha servido, y además ha sido demostrado que funciona realmente para controlar y asegurar el tránsito. Así es. Del tráfico de drogas desde los sitios donde ellos fomentan el cultivo, como el caso de Colombia o países en Asia y en otras partes, hasta Estados Unidos, que es el principal consumidor. Él hizo un trabajo importante también de desentrañar esas instituciones que estaban haciendo vida en Venezuela, en el tema electoral, fomentando la formación de partidos políticos de derecha, para poder rescatar la Venezuela que queremos construir de esa imposición doctrinaria desde Estados Unidos, y además de los intereses perversos de Estados Unidos con el tema del narcotráfico, con el tema de las armas, con el tema de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Nosotros ahora estamos viendo sí, nos queda poco tiempo, pero vamos a apurarnos. Bueno, vamos a la pregunta. Pero quería decir, ahorita en este momento, nosotros habíamos dado ese paso, ahorita lo estamos también trabajando, porque estamos demostrando ante el mundo la verdad sobre esa situación que ya veníamos trabajando desde el 2005. Tenemos ahora una situación que analizar, que sea en 2 minutos, que es
el comportamiento interno en Estados Unidos, porque ya esto todo está develado sobre cómo se comporta Estados Unidos. Lo que no está muy claro es cómo se comporta internamente Estados Unidos. Y tú que viviste allá y que has analizado además el tema de cómo se mueven las fuerzas políticas y también de lo fáctico del poder en Estados Unidos, ¿qué situación hay ahora? Mira, yo creo que lo más importante es que la guerra cognitiva primero se la aplicaron a los estadounidenses y por eso es que, además con el sistema electoral que tienen, solamente 356 personas definen quién es el presidente de la República, ¿no? Porque ahí tienen sus propias leyes por estado, pero al final cada estado, si hay una mayoría de demócratas o de republicanos, todo el estado va hacia los demócratas o hacia los republicanos, en este caso los republicanos. Pero es que los republicanos y los demócratas no están solos, están con un fondo de inversión atrás, están siempre con lobbies, ¿sabes? Con gente que paga por sus campañas. Una de las cosas nefastas que hizo Obama fue precisamente una ley donde no se limita el presupuesto que le dan las empresas transnacionales a los que son las campañas electorales. Eso fue algo nefasto que la gente no dice. Pero eso permite que sean las transnacionales las que dominen lo que va a ser finalmente la política. Allá el progresismo no es que la gente sale a la calle y dice qué es lo que quiera. Allá el progresismo es cómo a través de un montón de firmas se puede modificar o no una legislación. Pero ¿qué hizo el comandante Chávez? Lo primero que hizo fue sacar de aquí a la Escuela de las Américas, porque entendió que a través de lo militar y a través de la fuerza era que nos estaban imponiendo algo. Y paralelamente a eso, con el aló presidente, hoy en día con Maduro más y con el programa con el Mazo Dando y todo eso, lo que hacen es destruir esa guerra cognitiva que han querido implementar a lo largo de Estados Unidos y de acá. Ahora, ya hay un tema de presupuesto, hay un tema de, digamos, que se pongan de acuerdo los partidos políticos, pero todos forman parte de la misma élite. Lo interesante allí es que el pueblo se está levantando y que el pueblo está diciendo no más. Pues, ¿no? En este tema que... Un segundo nada más. Este tema respecto al narcotráfico que ha sido, digamos, una campaña desde Estados Unidos, desde sus aliados, para construir su verdad sobre una situación que está muy documentada, incluso en las Naciones Unidas. El tráfico es entre Pacífico, Estados Unidos y algunos países que han sido previamente ocupados por Estados Unidos a través de intervenciones militares. ¿Tú crees que en este momento el pueblo de Estados Unidos se dé cuenta que ellos son el principal cartel y que el gran problema lo tiene Estados Unidos, es que ellos son quienes dirigen este entramado de destrucción y muerte que va en contra de la humanidad? Mira, cuando tú hablas de que 30 millones de personas en Estados Unidos han caído en la droga, pues evidentemente hay mucha gente que se ha dado cuenta de eso. El problema es que concienticen esa realidad, ¿no? Yo creo que el pueblo de los Estados Unidos se está despertando por el tema migratorio, porque creo que Julio Escalona, y lo digo rapidito, hablaba de 4 negocios transnacionales, 3 de ellos, los primeros 3, absolutamente ilegales, y el único legal era el negocio transnacional del petróleo. Pero los 3 que son ilegales son narcotráfico, trata de personas y trata de armas. Con la trata de personas, tú ves lo que está sucediendo con el tema de la migración. O sea, no es solamente que deportan a un montón de gente, sino que hacen con esos niños que se quedan y cómo tratan a esos niños y cómo los venden y cómo utilizan a esos niños para lo que es ese tráfico, ¿no? Pero yo tengo una teoría que es que todo lo que están haciendo ahorita es reconfigurando toda esa negociación. Ya no es por Colombia porque está Petro, o por lo menos hasta el año que viene que sean las elecciones, ahora es por Ecuador. Entonces, no me quiero meter con el Pacífico porque afecto la distribución de la droga que a mí me interesa que llegue, porque me interesa tener a ese pueblo dormido, me interesa que ese pueblo realmente esté drogado, y eso, así fue la guerra del opio. Ellos han utilizado el tema del narcotráfico para todo esto. Ahora, se ha demostrado que el principal cartel dentro de Estados Unidos es Fort Bragg. Haya habido asesinatos, haya habido trata de personas, haya habido violaciones, haya habido un conjunto de cosas vinculados al tema de la distribución de la droga. Obviamente sigue siendo Colombia el principal productor de la droga, pero además yo creo que a ellos se les cae toda la narrativa. Ellos crean las narrativas para que a sus propias empresas de comunicación las manejen a nivel internacional. ¿Qué pasa? Que se ha democratizado también la comunicación a través de las redes sociales digitales y a través de otros espacios. Y a través de que no solamente hay redes sociales digitales desde el imperialismo, desde los Estados Unidos, creadas por Bezos, por todos estos personajes, ¿no? Sino que también China ha creado sus propias redes sociales
sociales, Rusia ha creado sus propias redes sociales, Irán ha creado sus propias redes sociales. Fíjate, nosotros estábamos en el año 2014 en Asia, Medio Oriente y Oceanía en Cancillería y yo no podía acceder a IRNA. Hoy en día puedo acceder digamos, a la prensa de Irán. Entonces, por eso te digo que se ha democratizado. Nosotros hoy en día podemos acceder a un montón de información que antes accedíamos solamente a través de AFP, AP, Reuters, ¿sabes? De esas cadenas, digamos, que siempre habían tenido el poder detrás. Me valgo de medio minuto para hacer un último comentario respecto al tema de la comunicación y esta situación que están creando y cómo están aprovechando el Pacífico y Ecuador específicamente para el tráfico de drogas. Tan es así que en este momento está oculto, digamos, de las redes sociales, el referéndum que se va a hacer el domingo en Ecuador. Casi nadie sabe sobre el tema, es un referéndum que a todas luces es inconstitucional, aunque lo aprobó parte de los paquetes de preguntas, lo aprobó el Tribunal Constitucional, entre ellos hacer un referéndum para permitir las bases militares que están prohibidas en la Constitución, una Constitución que siguió a la Constitución bolivariana, y al mismo tiempo llamar a una constituyente, una cosa loca porque desde lo jurídico tú no puedes vulnerar una prohibición constitucional producto de una constituyente a través de un referéndum, tienes que ir a un nuevo proceso constituyente. Y ellos están obviándolo, pero todo con la finalidad de permitir que Estados Unidos tenga el negocio del narcotráfico ya protegido, legalizado dentro de Ecuador, como lo tuvo durante tantos años en Colombia y como lo sigue teniendo con sus bases militares en Colombia. Mira, yo creo que Noboa es parte de esa camarilla que se creen superiores a los demás y que son una élite que cree que puede decidir qué es lo que quiere el pueblo realmente, ¿no? Y lo que hacen es utilizar cada uno de los otros poderes, como está haciendo Trump en Estados Unidos. Puede ser que el Poder Judicial diga que no está de acuerdo con una decisión de Trump y Trump igual dice lo que tienes que destituir a ese juez, ¿no? Entonces, eso está pasando a nivel internacional. Por eso Grosfoguel te habla de que hay dos clases capitalistas transnacionales encontradas y que una de ellas es la clase capitalista de Davos y otra es la clase capitalista fascista. Estos actúan como fascistas y lo que quieren es imponer su voluntad como de lugar. ¿Pero por qué? Porque a través de la droga también destruyen a la gente y lo que buscan esas clases capitalistas es la destrucción del 80% de la población mundial. Entonces, nosotros conscientes de esa situación lo que hacemos es democratizar. Y nosotros hacemos algo muy importante, que es decir la verdad, tratar de mostrar todos los documentos para fundamentar lo que estamos diciendo. Gracias, Carolina, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Nos vemos el próximo martes, celebrando que estamos además ya en este proceso navideño y que estamos en el camino correcto hacia la construcción de una nueva humanidad. Nos vemos el próximo martes.